Y tenemos ahora a nuestro columnista económico, Alejandro Otero. Bueno, yo les había dicho a todos los oyentes, no se asusten, saquen cuentas, agarren la calculadora, porque Alejandro Otero nos va a estar informando sobre el gas, nos va a estar informando sobre la luz. ¿Cómo estás, Alejandro? Gabriela Corral y Pedro Domínguez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hasta ahora en realidad más que bien preocupados por los posibles aumentos. Contanos cómo viene la mano. Y no es para menos, Gabriela. A ver, vamos a dar primero la información y después analizamos sus implicancias. Ya tengo la calculadora. Bien. No es para menos, digo, que estén preocupados porque el tarifazo sigue. Empezó el año pasado, continúa este año. Si bien el gobierno tomó nota del tremendo costo político que tuvo el tarifazo del año anterior, hasta Mirta Legrand el otro día en el tan comentado almuerzo se lo hizo notar al señor presidente, busca entonces este año minimizar el costo del tarifazo, pero no cambia la política, es decir, la política sigue en un incremento sostenido de la tarifa de los servicios básicos. En concreto, en el caso de la luz, lo que se sabe hasta ahora es que hay un aumento autorizado que ronda el 98% del valor actual de la tarifa domiciliaria. Es decir, casi el doble. El kilowatt aumentaría, vamos a decirlo en términos redondos, 100%. Pero para evitar un efecto como el del año anterior, lo que el ministro Aranguren propuso fue una aplicación de tipo gradual que implica que hay un incremento del 42% que ya rige a partir de febrero. A eso se le suma un 19% que va a correr a partir de noviembre de este año. Y a eso se le suma un 17% a aplicar el año que viene. Si uno suma estos tres incrementos del 42 más el 19 más el 17, eso da el 78%, o sea que al 98 faltan 20 puntos, ese 20% adicional se va a pagar en 48 cuotas, es decir, durante 4 años, a partir de la próxima factura, es decir, que de manera gradual, un poquito ya, otro poquito este año, otro poquito el año que viene y otro poquito en cuotas, la tarifa se va a duplicar de luz durante, la mayor parte, durante el próximo año. Esto ya está anunciado y está vigente. Tema 2, el gas. ¿Qué pasa con el gas? Lo que el ministro ha dicho es que el incremento va a ser entre el 30 y el 40%, todavía no está definido, se va a definir en los próximos días. A partir de abril empieza a regir y otra parte se complementa hacia fines de este año y también un incremento adicional en 2018. En esta vocación de anuncios seriales de aumento que tiene el ministro Aranguren, no se ha privado entonces de decir que el gas también va a aumentar por lo menos 2 veces este año y una vez más durante el año próximo. Y por último, vos no lo mencionaste, también tenemos el caso del agua, que hay anuncios de incremento del 23%. ¿Y si el servicio no sirve? ¿Cómo? El servicio no sirve, ¿también van a aumentar eso? ¿El agua te la van a cobrar con incremento los días que te llega a tu casa o los días que no te llega a tu casa también lo cobran? Mira, lo mismo sucede con el gas y la luz. El servicio no es, y ahí nos metemos en el tema del análisis, el servicio no es bueno en ninguno de los casos, ni por el alcance de la cobertura, ni por la calidad de la prestación. Ni por asomo. Exactamente, a la calidad de la prestación nos referimos a la continuidad, a la fluidez del servicio. Hay cortes en todas partes y justamente uno de los temas que argumentan las empresas cuando reclaman el incremento de tarifas, y esta es una de las primeras cuestiones a analizar, es que demandan incremento de tarifas para mejorar la calidad de la prestación y financiar las inversiones que no han hecho a lo largo de estos años. Esto es
un sonsonete repetido. Las empresas se presentan cuando se les reclama por la calidad de la prestación o por las inversiones que no hicieron y dicen no podemos hacerlo porque el nivel de tarifas no nos lo permite, autoricen un incremento de tarifas, entonces con ese incremento adicional vamos a mejorar la calidad de la prestación y las inversiones. Lo cierto es que hasta ahora las tarifas aumentaron, mejoras en la calidad de la prestación no se han observado y tampoco tenemos noticias de cuáles van a ser las inversiones, y lo que es aún más importante, cuando el gobierno discute y consciente aprueba el incremento de tarifas, nunca discute ni nos informa cuál va a ser la manera en que vamos a controlar y asegurarnos de que las inversiones prometidas se hagan. Entonces, primer tema, famosa cuestión de la relación entre tarifas y calidad de prestación e inversión. Pero hay otros dos temas, Gabriela y Pedro, que conviene analizar. Uno es el tema del déficit fiscal y otro es el tema de la inflación. Si te parece, los analizamos en unos minutos. ¿Estás de acuerdo? Dale. Arranquemos con el tema del déficit, que fue como noticia esta semana. Exactamente. A ver, vamos a detenernos ahí porque es importante que se entiendan las implicancias, sobre todo de política, que tiene la discusión en este tema. Como sabemos, el gobierno, contrariamente a lo que prometió durante su campaña electoral, tiene previsto para este año un déficit que es muy superior al del año anterior durante su propia gestión y muy superior a su vez a el del último año del gobierno anterior, que fuera, insisto, tan criticado por quienes ahora son gobiernos. Entonces, frente a las presiones de propios y ajenos por la reducción del déficit, el gobierno argumenta que el incremento de tarifas tiene que ver además con la eliminación de la política de subsidios. ¿Por qué? Porque una parte importante del gasto público es el gasto social, es decir, el gasto que llega a los sectores menos favorecidos por el desarrollo de la economía de mercado, y entre esas prestaciones, donde está obviamente la de salud, educación, asistencia social y otra, están los subsidios a las tarifas de los servicios básicos y el transporte. El gobierno quiere aliviarse de ese gasto, quiere reducirlo en el límite, eliminar ese gasto, y entonces traslada el peso del costo de las tarifas hacia los particulares, hacia los usuarios. Es decir, que el gobierno combina una política de incremento de tarifas con traslado de la obligación de pago en su totalidad hacia los consumidores. Esto implica para el gobierno una reducción del gasto y por ende del déficit en materia de subsidios. En el límite ya no va a haber más subsidios y quienes se van a tener que hacer cargo de la totalidad de la tarifa son los usuarios, los consumidores. Esto implica un cambio de política fenomenal respecto de la que venía teniendo la Argentina desde principios de este siglo, y que se sostuvo con los 3 gobiernos anteriores, y ahora, insisto, cambia radicalmente, y que ha sido la política que tradicionalmente siguieron los gobiernos populares en la Argentina a lo largo de la historia. Para decirlo rápido, los gobiernos populares a lo largo de la historia de la Argentina se han caracterizado por garantizarle al pueblo, a la mayoría del pueblo argentino, energía barata y alimentos baratos. Para que haya energía barata y alimentos baratos, para decirlo rápido que lo entienda la audiencia, en la Argentina hace falta impuestos altos para los sectores pudientes. Este gobierno cambia radicalmente la política. Ya no va a haber, y esto lo puede comprobar cualquiera, alimentos baratos y energía barata para el pueblo argentino, es lo que estamos comprobando y lo que estamos Pero sí hablando. Impuestos baratos para los sectores pudientes. Por supuesto hay impuestos baratos para los más ricos. Es decir, esta política es la característica típica de las políticas de los gobiernos conservadores liberales en Argentina. Abaratan los impuestos a los sectores pudientes y encarecen los costos de los alimentos y la energía y las tarifas públicas en general para los sectores populares, y esta es la segunda implicancia importante que tiene esta política. ¿Verdad? ¿Qué me decías, Gabriela? No, que realmente es, a ver, le sacamos las retenciones, por ejemplo, al campo, pero hacemos que eso lo pague la gente que menos tiene. Es
A ver, como política económica para llevar adelante un país o para pensar en progresar realmente no tiene lógica, no tiene sustentabilidad. Bueno, a ver, tiene otra lógica, es decir, lo que hace este gobierno es invertir, revertir, dar vuelta la política redistributiva que lleva adelante o que llevaba adelante el gobierno popular. La política redistributiva del gobierno popular, como de todos los gobiernos populares en la Argentina y en el mundo, y que es lo lógico en una economía de mercado, es que aquellos sectores más favorecidos aporten en mayor medida que los que no están favorecidos para financiar el gasto que asiste a aquellos que lo necesitan. Los ricos obviamente no necesitan gasto público, no necesitan asistencia estatal, se arreglan por sí mismos. Quienes la necesitan son aquellos que no tienen. En tanto vivamos una economía de mercado, la generación de desigualdades, asimetrías y pobreza es inevitable, porque eso es parte de la lógica de funcionamiento de una economía de mercado. Y sí, hay que garantizar entonces para esos sectores acceso a la energía y los alimentos baratos en una economía de mercado, en tanto no hay expropiaciones ni socialización, lo que hay es que alguien lo tiene que pagar. Bueno, ¿quién es lógico que lo pague en una economía de esas características? Y esta es una decisión política. Quienes pensamos de un modo, pensamos que es razonable que los más favorecidos hagan un aporte diferencial superior para sostener el gasto imprescindible que hace al bienestar y la manutención de los sectores menos favorecidos, alimentos y energía. Pero otros piensan de otro modo e implementan la política contraria, que es lo que estamos viendo, es decir, favorecen la acumulación en manos de los más favorecidos y trasladan el costo hacia los sectores menos favorecidos. Por ejemplo, como decíamos recién, incrementando las tarifas de luz, de gas y agua, como estamos viendo en este día. Pero, por último, hay una razón más a analizar y es la implicancia de la inflación, donde el gobierno con esto es como aquel que se muerde la cola o gira en redondo. El gobierno plantea que la inflación es el gran problema a resolver de la economía argentina y sin embargo incrementa las tarifas de manera sistemática. Esto es absolutamente contradictorio, nunca va a caer la inflación si uno de los consumos más imprescindibles crece sistemáticamente sus precios, ¿verdad? Lo cual a su vez incrementa los costos del resto de los productos y empuja al alza también de otros productos que se fabrican utilizando insumos como el gas y la luz, que son casi todos los productos que consumimos. Es decir que tiene un efecto, el incremento de tarifas, directo sobre la inflación a través de los precios de esos propios servicios, luz, gas y agua, por ejemplo, y tiene un impacto indirecto en la inflación a través de su impacto en los costos en la producción del resto de productos y servicios. De modo que, o una de dos, o incrementamos las tarifas o reducimos la inflación. Las dos cosas a la vez, ahí sí, Gabriela, son absolutamente contradictorias y absolutamente inconsistentes. Ahí no estamos en un problema ideológico de política, que uno puede estar a favor o no de una política redistributiva a favor de los pobres, y entonces esa es una decisión política. No, acá estamos frente a un tema de consistencia de la política, ya no es una discusión ideológica. Si usted incrementa las tarifas y quiere reducir la inflación, y lo quiere hacer al mismo tiempo, está en una situación absolutamente contradictoria. ¿Qué hace frente a esto el gobierno? Inventa un argumento creativo, habla del núcleo duro de la inflación y dice, si aislamos el efecto de las tarifas, que son incrementos de única vez, dice, la inflación se está reduciendo. ¿Pero no eran incrementos de única vez el año pasado? Claro, por eso, esto es una pavada absoluta porque el propio gobierno desmiente esto. Dijo que era un incremento de única vez el año pasado, pero ahora no solo anuncia incrementos para este año, sino que también anuncia incrementos para el año que viene. De manera que esto es muy difícil de creer que se trate de un incremento de única vez y por lo tanto, insisto, no se puede, no es consistente, no es una discusión ideológica, es una cuestión de lógica pura. Claro, de matemática. A ver, si te sube el costo de los servicios básicos, también te sube el costo de producción, por lo tanto te va a subir el costo del producto en la góndola, te sube todo, la inflación aumenta. Correcto, Gabriela, por eso digo, no se trata de una discusión ideológica, esto es pura consistencia de lógica económica. Al mismo tiempo, no se puede
tratar de reducir la inflación y aumentar sistemáticamente la tarifa, por lo que vos decís, de la misma manera que al mismo tiempo no se puede ir hacia el norte y hacia el sur, o se va para el norte o se va para el sur, pero al mismo tiempo ir hacia los dos lados, esto es físicamente imposible. Bueno, con la economía en este punto sucede igual. Si usted quiere aumentar las tarifas de manera sistemática y bajar la inflación al mismo tiempo, no se puede, o una cosa o la otra. El gobierno promete una, pero hace otra, y como sabemos, Gabriel y Pedro, en política lo que importan fundamentalmente son los hechos. De manera que, en este caso, como los hechos desmienten a los dichos, lo que hay que analizar cuando analizamos la política son las consecuencias prácticas, los hechos, las cuestiones fácticas. El gobierno dice querer reducir la inflación, pero en realidad la alienta sistemáticamente con estos incrementos. Bueno, y entre las consecuencias fácticas, como vos dijiste, también aumentó y se notó en todos lados el nivel de pobreza de nuestro país, cuando una de las promesas de campaña era promesa cero. Pobreza cero, efectivamente. Sí, cero creo que es la calificación que merece el gobierno en la materia. Creo que en pobreza el gobierno sacó cero, y a lo mejor cuando hacían las promesas de campaña se estaban refiriendo a eso, a que iban a ser calificados como un cero. Es más, recuerdo que el presidente al inicio de su mandato dijo: voy a ser juzgado por cómo reduzca la pobreza. Bueno, hasta el momento el juicio es absolutamente desfavorable, porque la consecuencia lógica de este tipo de políticas redistributivas a favor de los más ricos, incremento de tarifas y de los precios en general en perjuicio de aquellos que tienen ingresos fijos, no puede ser otra la consecuencia, no puede ser otra que el incremento sistemático de la pobreza, de la desigualdad y de la indigencia. Y eso es lo que estamos viendo, lamentablemente, que sucede en la Argentina. Felizmente la gente se resiste a ser empujada a estas situaciones y lucha, como los vimos ayer, a los docentes por mantener una vida digna. Exactamente. Y una de las cosas que a mí no me queda muy clara, o quizás soy demasiado ilusa, es cómo, si el año pasado todos estos tarifazos en los servicios básicos se dieron por la promesa de que iban a hacer las inversiones, pasó un año, todavía no vimos una sola inversión, a pesar de que se aumentaron las tarifas. ¿Cuál es la razón por la cual se va a volver a avalar otro incremento o otro tarifazo en los servicios básicos con la misma promesa de inversiones? Si ya tenemos capítulo 1 no se dio, escena 2 probablemente tampoco se dé. A ver, o soy yo muy ilusa o este gobierno no puede sumar 2 más 2. Mirá, yo no sé si hay un ranking de las promesas incumplidas en la Argentina, pero si hay una, me parece a mí, intuitivamente, que a lo largo de mis años, si hay una promesa que no se ha cumplido en la Argentina de por lo menos los últimos 40 años, es que beneficiando a los sectores que tienen que invertir, las inversiones se van a producir. Mira, con ese argumento se bajaron los impuestos a las ganancias. Con ese argumento se bajaron los aportes patronales. Con ese argumento se eliminaron las retenciones. Con ese argumento se incrementaron las tarifas. Con ese argumento se permitió la liberalización de precios. Con ese argumento se permitió la liberalización de importaciones. Todas medidas que fueron en desmedro de las condiciones materiales de vida de las mayorías, todas medidas que perjudicaron a los sectores menos pudientes. La promesa era que ese sacrificio tenía sentido porque de ese modo iban a venir las inversiones. Las medidas se produjeron, los resultados para los más afortunados también, se le bajaron las retenciones, le mejoraron los ingresos y las utilidades, se le bajaron los aportes patronales, le mejoraron las utilidades a las empresas. Y las inversiones, bien, gracias, el poncho no aparece y todavía las estamos esperando. Así que no nos asombraría que este fuera un caso más de promesas de que, rindiéndole tributo al capital, vamos a tener las inversiones. Lo cierto es que las tarifas crecen, el poder adquisitivo de las mayorías se deteriora y las inversiones no aparecen. Si el Estado quiere que aumentando las tarifas se produzcan inversiones, tiene que hacer por lo menos otra cosa, que es controlar que esas inversiones sucedan. Y autorizando el incremento de tarifas y confiando en que las empresas van a cumplir con sus promesas, la verdad que es por lo menos una posición de mínima ingenua. Y
Vos me dijiste recién, una de las cosas que no se hablaba cuando se estaba hablando de estos tarifazos es que en ningún momento explicaron cómo garantizar de que estas inversiones se lleguen a cumplir. Eso sigue sin ser así, todavía desde el gobierno no hay ninguna política que te diga vamos a controlar que las inversiones se hagan como corresponde dependiendo de el aumento. ¿Eso sigue siendo a confianza de las empresas? Efectivamente es así, Gabriela, y esto es inexplicable porque el gobierno cuenta con dos recursos en el caso de estas empresas, por lo menos para hacer el control. Primero están los entes reguladores, ¿no? Por ejemplo, el ENRE, el ente regulador de energía, que tiene representantes estatales con poder suficiente para controlar el desenvolvimiento económico-financiero de las empresas y por lo tanto monitorear el cumplimiento o no de los programas de inversión. Y el segundo recurso que tiene es que tiene acciones que le permiten colocar directores en los directorios de las empresas que tienen autoridad suficiente para controlar el desenvolvimiento económico de las empresas y seguir el plan de inversiones prometido o planeado. Es decir que no hay ninguna excusa para que el gobierno no controle porque tiene los recursos necesarios para hacerlo. Si no lo hace, insisto, de mínima es por ingenuidad que confía en que la empresa por sí sola lo va a hacer y no va a hacer lo que más le convenga, que es lo lógico que haga una empresa. Nadie le va a pedir a una empresa que haga filantropía o haga algo en beneficio de sus usuarios y que sea contradictorio con su propio beneficio. Lo lógico es que una empresa se comporte en favor de su propio beneficio porque esa es la regla del juego. Por lo tanto hay que controlarla. Entonces, si el gobierno no controla, o es ingenuo o es cómplice. Pero no es por falta de recursos para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Buenos días. Recién estábamos en la columna económica, como todos los jueves, con Alejandro Otero.